Buenos días. ¿Os imagináis dejar de repetir una y otra vez los diseños de el típico acordeón que se abre y se cierra o de el típico formulario donde coloco el texto de los errores debajo del input o al final de la pantalla con un pop-up emergente, como los muestro? Hoy vamos a hablar de cómo centralizar todas estas decisiones en lo que se llama un sistema de diseño. Y además veremos cómo implementarlo con Web Components. Mi nombre es Carlos Bastos, trabajo como Software Development Manager en Orange desde hace un par de años. La verdad, llevo programando desde muy pequeñito, esto me viene de casa. Y he pasado por diferentes empresas, de diferentes tamaños y en diferentes proyectos y productos. He trabajado un poco con las dos modalidades y siempre como consultor, como desarrollador, como arquitecto y formador. Lo primero que me gustaría hablar es de que no tenemos que llegar a nuestra oficina mañana y ponernos a implementar esta solución. Las soluciones responden a una problemática concreta, a un contexto. Y tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestro oficio, con la llamada curva del hype que podéis ver ahí abajo a la izquierda, que hace que vayamos a una charla, pongamos las expectativas sobre una solución o sobre una tecnología o sobre un framework súper altas, vamos a la oficina, empezamos a utilizarlo y nos empieza a dar el bajón y luego con el tiempo vamos viendo que de verdad se le saca una productividad, pero que no era la de las expectativas. Entonces, ante todo, lo primero que hacemos siempre es ver si nosotros tenemos ese problema. No vamos a aplicar una solución porque mola, ni porque está chulísima, ni porque lo dijo Carlos en Codemotion, ni por ninguna otra razón que no sea que tengo el problema a resolver con esa solución. Entonces, tenemos un problema, pensamos ahí, ejercitamos el cerebro y si es la solución esta, pues la aplicamos. Como hemos estado hablando de soluciones y problemas, os voy a contar de los problemas que nosotros teníamos. Nosotros estábamos en una empresa, en Orange, que como muchos sabréis es multimarca. Tenemos diferentes marcas con diferentes estilos visuales, webs y demás. Y, bueno, principalmente tenemos Orange, Yastel y Amena, pero tenemos también más marcas. Además, tenemos un entorno multicanal porque nosotros en nuestro ecosistema de aplicaciones no solo hacemos la tienda online en la que tú te conectas para comprar un teléfono o para contratar una tarifa o internet para casa, sino que también tenemos las aplicaciones que damos a los agentes que están recibiendo llamadas cuando llamas o cuando vas a una tienda física, la persona que te está atendiendo también tiene su propia aplicación para poder atenderte con calidad. Y luego, además, tenemos un entorno multiproducto en el que no solo hacemos un tipo de aplicaciones desktop, por ejemplo, sino que también hacemos una aplicación, por ejemplo, la de Orange, ¿no? Que te la bajas, ves tu factura, tu consumo, etcétera. O también tenemos aplicaciones del otro mundo, ¿no? De las que están en tienda, que las tiene un agente a lo mejor en el ordenador y son de tipo desktop. Entonces, en este entorno, con este ecosistema de aplicaciones de diferentes marcas, diferentes canales y diferentes tipos de producto, teníamos diferentes problemas, que es que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y ahí lo que iba sucediendo es que, aunque todas hacían el mejor esfuerzo por aproximarse o parecerse a la guía de estilo de cada marca, las guías de estilo de cada marca tenían un carácter generalista y lo que venían a resolver era tanto diseñar a lo mejor una landing page como diseñar una revista o los estilos corporativos de un vídeo y se trabaja conjuntamente con marketing, tiene como un carácter que abarca mucho, ¿no? Entonces, entre lo que es la información que te viene en la guía de estilo y lo que acababas implementando en un producto, pues siempre tenías que ir rellenando huecos, tomando decisiones, los diseñadores que pertenecían a los equipos del producto. Esto, además, hacía que, por tanto, divergieran los estilos, porque cada diseñador iba tomando sus decisiones y a veces no tenían la oportunidad de hablar entre ellos en el momento concreto para poder sincronizarse.
Además, como se fueron construyendo a lo largo del tiempo, tenemos un ecosistema de aplicaciones con diferentes tecnologías en las que tenemos aplicaciones con Angular o Angular JS, un poco más antiguo, o Vanilla. Entonces, tenemos ahí un poquito de mezcla tecnológica. Esta coherencia entre aplicaciones ya hemos dicho que debido a que no había algo que centralizar todas las decisiones de diseño, pues estaban divergiendo. Y repetíamos, con lo cual estábamos duplicando el esfuerzo de diseño e implementación. Imaginaros el típico combo, ¿no? que lo haces 7 veces en 7 aplicaciones diferentes. El combo con búsqueda o el combo con un error de formulario debajo del input. Todo eso se estaba repitiendo y al final lo que te acaba generando es que si estás invirtiendo más y más esfuerzo, normalmente siempre algunos de los productos, no todos llegan a la vez, y en alguno de los productos el time to market se incrementaba, ¿no? Por ello, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era normalizar entre todo ese ecosistema de aplicaciones cómo debían ser todas esas decisiones de diseño y dejar de tomarlas y repetirlas y diverger entre diferentes productos. Y si tomábamos la iniciativa de que una card se componía de un título, una descripción y la imagen a la derecha, nadie tenía que pensar en la siguiente vez si la siguiente iba a ser a la izquierda. Y luego también, después de ir guardando estas recetas en los productos de lo que iba funcionando, porque claro, el propio diseñador en el producto sí que tenía coherencia, iba guardando sus recetas de cómo hacía un formulario, de cómo tal. Lo que nos dimos cuenta es que no estábamos diseñando páginas sueltas, sino que estábamos diseñando sistemas de componentes, que eran esas pequeñas recetitas que se guardaban y con las que componían las features. Una vez que entendimos lo que teníamos delante y lo que necesitamos, dijimos, ¿cuál es la solución que necesitamos para este problema? Y dijimos, después de investigar ahí, estuvimos buscando en Internet, tal, qué podíamos hacer, tal, San Google, y dimos con el concepto de sistema de diseño. Y como ya conocíamos los Web Components, dijimos, ostras, a lo mejor si implementamos un sistema de diseño orientado a Web Components, que los Web Components nos permiten, insertando un custom element, un custom tag, funcionar con diferentes tecnologías de nuestro ecosistema, como Angular JS o Angular 8 o como Vanilla, pues podíamos resolver la parte tecnológica. Además, si lo implementábamos multimarca y mobile app first, podríamos dar respuesta a esa variedad de productos que tenemos, que son móviles, que son webs, y que son webs de desktop, y también en este ecosistema multimarca. Y dijimos, vamos a ir a por una idea ambiciosa, que es la de concentrar todo ese sistema de diseño en pequeñas recetas y hacerlo multimarca y orientado a components. Pero bueno, ¿qué es un sistema de diseño? Este es el kit de la cuestión. Un sistema de diseño no deja de ser un material visual, es un documento, ¿no? que tenemos compartido, centralizado y que podemos dar a todos los equipos para que vean todas esas decisiones recogidas. Y además lo ven de una manera muy fresca y visual. Luego veremos los ejemplos, pero si vemos las tipografías, pues vemos exactamente los textos con las tipografías, el título, el subtítulo, el párrafo o un check, pues lo vemos qué aspecto tiene el borde, qué color, esto con el color exacto, ¿vale? Y al final lo que nos permite hacer es ver todos esos elementos atómicos y combinación de ellos, cómo podemos guardar esas recetas para luego componer nuestras features. Y al partir todo de la misma base, pues da una experiencia coherente y consistente al usuario, porque siempre se está componiendo con los mismos colores, digamos, de la paleta, siendo estos colores los pequeños componentes estilados. Vale, queríamos hacer este sistema de diseño, pero no teníamos muy claro cómo. Entonces, igual, nos fuimos ahí a Internet, estuvimos investigando y dimos con una metodología orientada precisamente a sistemas de diseño web que se llama Atomic Design, que además nos encajaba muy bien porque tiene una naturaleza como muy progresiva, ya que se compone en su mínima expresión de átomos, que ahora veremos lo que son, que luego se agrupan en moléculas, que luego se agrupan en organismos, que luego son templates y que luego pueden acabar siendo páginas. Y es que era como muy progresivo y nos facilitaba también un poco esa forma de pensar en mobile first.
Esto nos iba a asegurar la consistencia, ya que como las páginas se componen de templates, que se componen de organismos, de moléculas, de átomos, y si hacíamos muy bien los átomos, pues lo demás iba a ir teniendo coherencia en cuanto a estilos, colores, bordes, todo, ¿no? Todo el aspecto visual. Y además nos permitía guardar esas recetas, como pueden ser moléculas o organismos de combinación de cosas, y dejarlas accesibles para todo el mundo, ya que tenía esta naturaleza de permitir asociar esos tipos de elementos para crear al final una página, ¿no? Una feature que diera servicio a un usuario. Muy bien. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son los tipos de elementos en Atomic Design, porque era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos vale, hemos estudiado qué es un átomo, una molécula, un organismo, un template y una página, pero ¿cómo lo aterrizo esto en web? Pues nos fuimos a investigar y vimos que los átomos no eran más que los tags de HTML, digamos, estandarizados, ¿no? Como son los estándares, el button, el label, el párrafo, el input, el select, todo esto eran los átomos. Entonces, lo que teníamos que hacer era estilar primero esos elementos, ¿vale? Los elementos más atómicos de lo que es el DOM. Luego, si combinábamos esos átomos, podíamos formar moléculas que no eran más que una composición de esos pequeños átomos pensado para resolver una sola cosa y hacerla bien, por ejemplo, un buscador o, por ejemplo, un input con label y error, una sola cosa a resolver, pero que la hiciera muy bien y que además estuviera, digamos, o tuviera un ámbito no funcional, ¿vale? Digamos que es como acotar un comportamiento de interfaz de usuario que se va a repetir en el tiempo, hacer una sola cosa y hacerla bien. Luego, esas moléculas las teníamos que combinar en organismos. Y aquí, con los organismos, ya entendíamos que era lo que viene siendo un web component funcional, a lo mejor en web, ¿no? Que es, aporta una funcionalidad, está preparado para poder coger y llevarlo a cualquier sitio y aportar esa funcionalidad. Y, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha visual, pues podría ser una card de una tarifa, ¿vale? Que a lo mejor podríamos representarlo así, en modo grid, o podríamos representarlo en un carrusel, que fuera izquierda-derecha, o en un banner solo, o tendríamos diferentes formas de ponerlo. No es un producto en sí mismo, no es un aplicativo, ni te dice dónde está el aplicativo, pero te aporta una información y una funcionalidad que está acotada por sus propios límites. Luego, esa asociación de organismos podíamos agruparlas, podíamos mantenerlos agrupados para presentar templates que no eran más que una receta que decía cómo es un estilo de página. Por ejemplo, si yo quiero presentar en un e-commerce el mosaico de productos es genérico. No estoy hablando de si los productos son tarifas, de si los productos son ni qué tarifas son, si es la Love o si es Go o si es tal, sino estamos hablando de una abstracción de pantalla que siempre quiero hacer igual, que son los mosaicos de productos. Y me da igual que sean tarifas o que sean teléfonos móviles, sino vamos a abstraer esa idea y a presentarlo en el concepto este que es de template, ¿no? Entonces decimos, pues siempre que tenemos un mosaico de productos, pues queremos que aparezcan unas cards de producto en este orden, con este paginado, tal. Y dices, ¿y qué se diferencia del siguiente nivel de las páginas? Pues que las páginas están ya preparadas o pensadas para ponerse con datos reales. Ya no estamos hablando de una idea, sino estamos hablando del diseño final lo más aproximado posible a lo que vería el usuario. Si os fijáis en la imagen de la derecha, estaríamos viendo que las características serían serían de template porque no están fijadas ninguna, son todas iguales y tal, y a lo mejor en la imagen de página o en el diseño de página, mejor dicho, se vería pues que la lobby limitado max tiene de características Netflix y tiene no sé qué, y el precio es no sé cuántos, exactamente el número, ¿no? De 80 euros, me lo invento.
Y así con cada una de ellas y veríamos exactamente el número que hay y demás para que se asemeje lo más posible a lo que tendría el usuario. Vale, una vez que habíamos entendido todo lo que teníamos que hacer y qué era cada cosa, pues llamamos aquí a los cracks. Bueno, realmente nunca les llamamos porque estuvieron inmersos en este proceso codo con codo, incluso antes de que entráramos desarrollo. Y en este caso, pues vino nuestro gurú del diseño, que es Juan Francisco Molinera, que es el que tenéis ahí, y se puso a pintar el sistema de diseño completo. Entonces, pues empezó por los átomos, lógicamente, y fue construyendo bastantes ideas y bastantes diseños apoyándose en esos átomos. Como podéis ver aquí, esto sería un resumen muy simplificado de lo que podría ser un sistema de diseño muy simple. El nuestro es este, pero bastante más extenso. Y podéis ver que tenemos pues todos los botones, con qué estilos pueden aparecer, con qué tamaños, los inputs, cómo es deshabilitado, cómo es habilitado, cómo es cuando tiene un error, los switch, los checkbox, cuando está habilitado, cuando no, cuando está seleccionado, cuando no, los combos, todo eso tiene unos estilos concretos y debería verse siempre igual porque está recogido así en el sistema de diseño. Pero no vale solo con hacer la parte gráfica. Eso ya nos da bastante coherencia porque, claro, ya los diseñadores, pues si se apoyaban todos en el mismo sistema de diseño, iban a diseñar lo mismo, pero digamos que a los desarrolladores seguíamos repitiendo un montón de veces el implementarnos el combo con búsqueda o el input de formulario con borde rojo y no sé qué. Todo eso lo estamos repitiendo mucho. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para hacerle la vida fácil a los desarrolladores? Dijimos, ostras, pues si cogemos la UI Library, si cogemos, los átomos y las moléculas, que son de lo más pequeñito, y lo encapsulamos dentro de un paquetito Angular, con módulos Angular, que se pueda distribuir con un paquete NPM, que esté en su propio repositorio, podemos hacerle la vida mucho más fácil al consumo, al que está programando luego la feature en base a ese sistema de diseño. Y además conseguíamos como mucha coherencia, ¿no? Porque los diseñadores diseñaban en base a la parte gráfica del sistema de diseño, también por nuestro tipo de perfiles hacían la maquetación en JavaScript y SAS Vanilla y HTML, lógicamente. Y nosotros podíamos aprovecharnos de esta librería para, digamos, cada vez que poníamos un select, por ejemplo, siempre saliera de la misma forma. Entonces, lógicamente, repasamos. Era un paquete NPM con los módulos en Angular, que ya genera custom elements desde la versión 8, si no recuerdo mal, y tenía tree shaking para que no tengas que importar toda la librería. Si solo quieres utilizar los botones, importo los botones o importo los checkbox, ¿vale? Estaba todo para no tener que llevarte todo el paquete de componentes de la UI Library. Y además creamos una división conceptual o de diseño que era lo que era un tema de lo que eran los componentes agnósticos del tema, que ahora hablaremos de ello. Muy bien, ya sabemos lo que queríamos hacer, pero ¿cómo íbamos a trabajar entre diferentes equipos? Pues aquí surgió el cómo dividir ese sistema de diseño o la implementación de ese sistema de diseño en Web Components entre los diferentes equipos. Y aquí veíamos que el equipo de la UI Library, que era un equipo, se iba a encargar de los átomos y de las moléculas, no de todas las moléculas, pero sí de todos los átomos y de algunas moléculas que se repetían mucho. Luego, el equipo de componentes comunes se iba a encargar de los organismos, de organismos que fueran, lógicamente, reutilizados entre diferentes aplicaciones de producto. Pues, por ejemplo, tenemos pues, a lo mejor la card de una tarifa, pues da igual que lo estés mostrando en el punto de venta en una tienda o lo esté viendo la gente cuando llamas por teléfono o que lo veas tú en la web. Entonces, eso era un componentito que hacía el equipo componentes comunes, que es funcional y que digamos, lo distribuía también en un paquetito de NPM para que lo utilizaran los productos. Y luego, por último, los product teams, que hay un montón de productos, como hemos visto antes, de lo que se encargaban es de las cosas más concretas, de las templates y de las páginas. De hecho, si veis en el eje de abajo, podéis ver que los templates y las páginas tienen poca reutilización,
que es la de las que están en los Product Teams. Los organismos tienen un poquito más de reutilización. La UI Library con los átomos y las moléculas tiene una reutilización muy alta, porque claro, es mucho más fácil reutilizar un input que tú puedes establecer dónde lo pones directamente, ¿no? O el label, el texto que tiene, que una página que a lo mejor es a lo mejor un checkout con 3 pasos, que es coger datos personales, no sé qué, es algo ya muy complejo, una feature muy gorda, ¿no? Con una cabecera arriba, tal, es demasiado concreto, es de un producto concreto. Y la sincronización la permitíamos a través de un concepto que tenemos organizativo en Orange, que es el chapter, ¿no? Que es que todos los diseñadores, en este caso que pertenecen a los diferentes equipos, ya sean de productos, de la UI Library o del equipo de componentes comunes, convergen todos, están organizados juntos como un gremio que se juntan, se reúnen, dialogan y piensan sobre cómo tiene que ser el sistema de diseño, que es el chapter que lleva Juan Francisco Molinera, el compañero que antes comenté. Muy bien, pero ¿cómo aterrizamos esto en la implementación de la UI Library? Porque es un poco de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Como dije, tenemos un proyecto, como veis ahí, que tiene los diferentes componentes. Vemos que tenemos el calendario, tenemos los elementos de formulario, como son el checkbox, el input, el radio, el select. Tenemos una card abstracta. Por ejemplo, el button sería un ejemplo de átomo y por ejemplo, un ejemplo de molécula sería una card, por ejemplo, que ya tienes una composición un poco más grande, que tiene una caja, ¿no? Que tiene un título, que tiene una descripción a lo mejor, una imagen, es un poquito más complejo. Entonces, aquí cogimos el concepto botón, creamos un componente OCS button de Open Component System y le otorgamos el comportamiento para poder adaptarse a todas esas casuísticas con parametrización de visualización, ¿no? Para que se viera pues, con un tema, con otro, en Success, en Danger o lo que sea. Y luego, me gustaría contar un poco la idea conceptual que tuvimos de separar lo que son los componentes agnósticos del estilo o de la brand o del tema, de lo que es el tema. Entonces, lo que dijimos es, tenemos que convertir los elementos atómicos en, digamos, un conjunto de web components que no estén asociados a los colores de branding, a lo mejor a la visualización de cómo se ve un input, si es con bordes o sin bordes, o si es tipo material o más acercado a material design o no. Todo eso, lo que son los componentes, los tags que estáis viendo aquí a la derecha, no lo tienen. Digamos que el componente en sí mismo no sabe si es naranja o amarillo o verde, de orange, yastel o amena. Él solo sabe la funcionalidad que tiene que hacer. Y nos lo podemos imaginar como si existiera en sí mismo como una escala de grises y no demasiada definición. Y todo esto que vemos aquí, por ejemplo, todos esos componentes de formulario, podemos ver en el ejemplo que son pues un OCS input y que le puedes ir pasando parámetros y demás. Y son átomos y moléculas, ¿vale? Y todo esto te lo da out of the box la UI Library. Y luego el otro componente, la otra decisión de diseño importante era el tema de los temas. El tema de los temas. Que era que hay un web component, que también es un web component, que por tema, que en este caso tenemos el de Amena, el Yastel y Orange, y es capaz de todo lo que esté dentro del web component, por eso podéis ver el ng content aquí de transclusión de lo que pongan dentro de mí, píntalo tal cual, se le aplica la clase Orange y en los estilos aplico sobre mí mismo los estilos de Orange. ¿Qué estilos? Pues todo lo que tiene que ver con colores, tipografías, todo lo que tiene que ver con el branding, ¿vale? Entonces, digamos que hay como una separación de responsabilidades. Los temas aportan temas de look and feel, de colores y demás, y los estilos de los componentes agnósticos se encargan más un poco de la disposición, de un poco el comportamiento relativo de todo lo que tienen dentro de ellos, pero no del look and feel. Y por último, lo que quería mostrar era un ejemplito de Product Feature, en la que podemos ver
una feature que sería, por ejemplo, cuando vas a contratar una tarifa y tienes el resumen del carrito y un poco lo que estás contratando. Y aquí podemos ver pues, cómo hemos ido combinando o viendo la vista de construyéndola, cómo lo hicimos al revés. Primero, cuando teníamos los átomos, hicimos las moléculas, luego los organismos y, por último, los templates y páginas. Y aquí veríamos que, por ejemplo, el botón es un átomo, el label este de aquí es un átomo, más átomos, el bocadillo puede ser un átomo también. Por ejemplo, tendríamos un ejemplo de molécula, que es cuando ya se asocian, por ejemplo, para activar una característica, que no tiene sentido funcional por sí mismo, porque no lo puedes pegar en un sitio y eso tiene sentido. Esto está asociado a una tarifa, pero en nuestro contexto. Entonces, no es una molécula, pero es una molécula propia del equipo de producto. Y esta molécula, pues en una composición más compleja de una página, pues se ha añadido, se ha combinado con otras moléculas, átomos y organismos para conformar toda esta feature. Aquí vemos exactamente la misma product feature, pero para otra marca, viendo el nivel de reutilización que podríamos llegar a tener si coincidiera. Y igual, la división entre átomos, moléculas, organismos y páginas. Es exactamente igual, todos los componentes son agnósticos, lo que pasa es que uno está, digamos, en el DOM aparece, imaginaros, el body, el OCS brand orange en este caso, y luego los componentes agnósticos, y en el caso de Yastel, pues veríamos que tienen exactamente los mismos componentes, pero está envuelto por un web component de tema diferente, que es el de Yastel. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y cualquier duda podéis contactarme por Twitter o por el live chat o por donde queráis. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta charla. Tenemos un par de preguntas, si te va bien ahora, para preguntarte. Claro. Bueno, pues la primera es, ¿qué pasa cuando actualizas la librería que todo el sistema de diseño está dentro? ¿Es un proceso fácil eso o completamente imposible? Pues la verdad es que tienes que tener una estrategia clara de comunicación, porque todos los componentes pues, se están construyendo con ella, ¿no? Entonces tienes que tener muy clara la configuración de las dependencias, el ser riguroso, en nuestro caso, utilizando semantic versioning y utilizarlo bien cuando estás metiendo un breaking chain o estás metiendo una minor o un patch, tenerlo muy claro en las release notes y luego tener muy claro por dónde tiene que circular la información, a qué referentes de qué equipos tiene que llegar para ser notificados de esa nueva versión. Realmente es algo que tienes que planearlo, tienes que tenerlo en cuenta y tener una buena comunicación entre equipos, ¿no? Efectivamente. Nosotros en nuestro caso tenemos, por ejemplo, un canal de un live chat en el que están un montón de personas y cada vez que se genera una versión, pues Claro. lo comunicamos ahí. Parece que con un poco tu sistema de diseño también va linkado a unas charlas que hemos tenido antes de modularización, de poder separar estos complejos software que estamos creando entre pequeñas cosas y lo que hacen es que tenemos que hablar mucho más entre nosotros y asegurarnos de que estén procedimientos bien puestos para cada cosa, ¿no? Sí, nosotros la verdad es que eso pasa siempre que compartes software en una compañía, ¿no? Y tienes que tener muy claro el ciclo de vida, lo que hablamos, la comunicación, el alcance que va a tener cada uno de ellos, lo que implica generar una versión, hacer pruebas de regresión en diferentes consumidores. La verdad es que es muy interesante. No, lo he visto. Imagínate que te vienen hoy a pedir que añadas una nueva marca al sistema. ¿Cuándo se tardaría en tenerla con este sistema que habéis montado? Bueno, en este caso, para estimar el cuánto, habría que verlo con el equipo de diseño. Yo creo que probablemente
en unas semanas podríamos, o sea, el orden de magnitud sería semanas, no sé si serían 5 o 3, pero serían semanas. Una vez que ellos crearan la parte gráfica, nosotros digamos que les ayudaríamos implementándolo en la librería, agregando el homólogo, ¿no? de cada uno de los componentes. Si no agrega componentes, si es solo un tema de restyling, lo que tendríamos que agregar es un web component para esa marca concreta y ya está. El resto de web components del sistema de diseño seguirían funcionando, lo que son botones, etcétera, y sería el componente de branding el único que agregaríamos. O sea que realmente lo hace mucho más sencillo que como lo teníais antes. Sí, sobre todo nos permite dejar de tener esas dependencias globales que teníamos contra el documento de la página en un website y acotarlas a los ámbitos que nosotros decidimos, que son que están acotados por ese componente de branding. Claro. Muy bien. Te tengo una última pregunta antes de pasar a la próxima charla. ¿Qué drawbacks has tenido de este sistema? O sea, ¿hay algo que no ayuda? Todo tiene pros y cons. Sí, por ejemplo, tienes que tener alineada la versión entre los diferentes componentes que la utilizan en un website. Es decir, no vale que tengas una versión para el login del sistema de diseño y en la siguiente vista, ¿no? Te utilices otro. Entonces requiere, esa es la parte mala, ¿no? O real de lo que sucede, requiere que cada vez que hay una actualización del sistema de diseño, pues tienes que coordinar que suceda en todos los web components que utiliza un site. Bueno, creo que con todo lo que has contado aún así vale la pena, ¿no? Sí, la verdad es que estamos contentos sobre todo porque nos da bastante productividad a la hora de desarrollar y también nos permite tener esa flexibilidad para cambiar los sistemas de diseño, actualizar, hacer un restyling o agregar eso, una nueva marca, como comentabas, si fuera necesario. Perfecto. Pues muchas gracias por todo y por la charla y por venir aquí en el Q&A. Recuerdo otra vez que cualquier otra pregunta que tengáis para Carlos podéis seguirla en el Discord channel. Y Carlos, si tú quieres dejar los slides allí o más información para que la gente pueda montar su propio sistema de diseño, estaremos encantados. Claro, lo mando por Discord. Gracias. Perfecto. Muchas gracias.